En estos momentos comienza, por Radio María Uruguay, Con el Corazón en Dios, con la conducción de Daniel y Marisa. En cada rayo de sol una promesa, en cada estrella fugaz un deseo que reza. Con cada latido del corazón nos unimos en amor, en comunión. El viento susurra secretos antiguos, las olas del mar cantan al unísono. Sus ecos viajan sobre la tierra, confortando almas con su melodía eterna. Desde el norte hasta el sur, del este hasta el oeste, una voz que en el alma resuena, con la fe que en el corazón se enciende. Es la hora de reunirnos en familia, con Jesús, con José y María. Los ángeles del cielo nos abrazan y la esperanza al alma nos abriga. Con el corazón en Dios vamos cantando en amor. En Radio María la luz brilla, miércoles, jueves y viernes, qué alegría. Con el corazón en Dios, Uruguay vibra en su voz. La Sagrada Familia nos guía y el cielo nos llena de vida. Una música que al alma acaricia, una palabra que consuela y anima. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Es una felicidad estar con ustedes en esta tarde, porque es una bendición que Radio María esté al aire, abriendo las puertas también de cada casa de ustedes para encontrarnos todos juntos. Y le damos las buenas tardes al señor Elvio Los Controles, que nos comunica con el mundo, y aquí el señor Daniel, mi esposo, y hoy tenemos de invitado al padre Alberto, que es de los Heraldos del Evangelio. Muchas gracias, padre, por venir. Un gusto, el doctor. Muchas gracias a ustedes también por siempre invitarnos aquí para el programa que lo escuchan en el mundo entero, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Sí, escucha, desde la Argentina estamos seguros, porque siempre viene algún mensaje de la Argentina, teniendo Radio María en Argentina, Buenos Aires viene, y también de Córdoba nos han enviado. Y también el mes pasado tuvimos de Italia. Un uruguayo que escucha Radio María Uruguay estando en Italia. Porque están ustedes, ¿eh? Porque están ustedes. Ahí. No, los agradecidos somos nosotros, ¿no? ¿Verdad, Marisa? Que los oyentes tienen una hermosísima clase con el padre Alberto, que hoy nos va a hablar nada más ni nada menos que del escapulario y de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones importantes en el mes de julio, ¿no, padre? Sí, es el 16 de julio es el día que la Virgen se le apareció a San Simón de Stock y le entregó el escapulario en 1251. Y entonces siempre el 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen. Bueno, acá en Montevideo hay varias parroquias de la Virgen del Carmen, así que es una devoción muy arraigada aquí. Y una es la de ustedes los sábados. Tenemos esa hermosa misa que hacen en el cordón. Después está la de la Guada. El primer sábado de mes. Sí. Está la de la Guada, y después tenemos nuestra querida Carmelita del Prado. Del Prado, claro, sí. Y hay una cuarta que voy a ver. Hay una cuarta que está en Beloni. En Beloni, exactamente. Y hoy el padre Alberto le pedimos, como además de la oración que él hace siempre, va a ser la oración de San Benito Abad, porque es San Benito. Así que, padre, adelante con las oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer primero una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San Benito. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno. Amén. Es importante. Padre, Espíritu Santo. Amén. Y más, padre, en esta época de este combate espiritual que estamos viviendo. Sí. Es una lucha contra el demonio, el mundo y la carne, todos los días, a toda hora. A toda hora, y gracias a Dios que están sacerdotes como ustedes, que nos llevan por la recta doctrina. Bueno, padre,
¿Por qué empezamos? ¿Por el escapulario o por la Virgen del Carmen? Usted elija. Desde Bueno, el inicio. Usted, somos somos todos oídos para su Sí, clase. queremos Bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo Sí, no, sí. padre? Impresionante. Bueno, podemos empezar con el escapulario, o bueno, con la Virgen del Carmen mejor. La devoción a la Virgen del Carmen comienza 9 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, que es de la vida de el profeta Elías, ¿no? El profeta Elías aparece en el libro de los Reyes y aparece medio de golpe en la parte del rey Acab. Acab fue un rey muy malo que tuvo Israel, porque se casó con una mujer que peor que él, que se llamaba Jezabel, y que ella era adoradora de Baal, ¿no? Y bueno, entonces ella fue pervirtiendo a Acab, y con eso también a todo el pueblo de Israel se fue pasando para Baal y dejando la verdadera fe. Entonces ahí aparece Elías y que increpa a Acab y le dice que si sigue así, bueno, le va a mandar un castigo. Bueno, siguió así y ahí hubo 3 años y medio de sequía en Israel. Entonces empezó un hambre brutal y bueno, todos los ríos se fueron secando y bueno, las cosechas todas se fueron aniquilando y bueno, entonces ahí está la cosa terrible. Hasta que Acab bueno, quizás por la necesidad va y le pide perdón a Elías. Entonces Elías empieza a rezar en el Monte Carmelo, ¿no? El Monte Carmelo es un monte que está al norte de Israel, más contra el Líbano, y cerca del mar, cerca de una ciudad que se llama Haifa, y que, o sea, desde el Monte Carmelo se ve el mar, ¿no? Y entonces allí empieza a rezar, él tenía un ayudante, y empieza a rezar de rodillas, un poco con la cabeza entre las rodillas, y le dice al ayudante, pero de espaldas al mar, ¿no? Ve el horizonte a ver si hay alguna novedad. Entonces, así 7 veces, ¿no? Y el ayudante dice, bien, no hay nada, es un cielo azul, perfecto, lindísimo, pero no hay ninguna. Entonces, en la última vez, 7 veces, en la séptima, dice, mire, sube desde el horizonte una nubecita como la palma de la mano. Entonces ahí le dice, bueno, entonces avísenle al rey Acab que ahora se prepare porque va a haber un diluvio, va a haber una lluvia torrencial y que va por todos lados. Y bueno, y fue así, poco a poco esa nubecita se fue agrandando y se fue poniendo más oscura, y ahí vino el temporal, vendría a ser, vino la lluvia. Y bueno, esa nubecita, Elías ve en esa nubecita el preanuncio de la Virgen María. En el Monte Carmelo, esa nubecita iba a traer al Mesías. Entonces allí, en el Monte Carmelo, comienza seguidores del profeta Elías a vivir como ermitaños allí en el monte. Y bueno, hasta hay una gruta que se llama la Escuela de los Profetas. Y bueno, a partir de ahí mismo, bueno, después pasa el tiempo, Elías, como ustedes saben, Elías no murió, No. Elías se va al cielo en un carro de fuego y deja la misión de él, se la deja al profeta Eliseo, le tira el manto de él como símbolo de que él pasó, el espíritu de Elías pasó a Eliseo. Y así se va formando desde Elías hasta hoy lo que se llama el espíritu de Elías, es el espíritu de fuego, de entusiasmo por la fe, de ardor por la fe. Y él tenía el lema que estaba antiguamente en el antiguo escudo de los carmelitas, después se reformó, tenía la frase de él, que era así: celo celatus sum pro dominum deum exercitum. Me muero de celo por la gloria del Dios de los ejércitos. No celo celatus sum pro deum exercitum. Está en muchas iglesias carmelitas, está ese lema del profeta Elías, ¿no? Y bueno, se dice
que él fue retirado de la tierra porque tenía tanto celo, tanto ardor y tanto quería destruir el mal, que bueno, él iba a incendiar toda la tierra, ese ardor que tenía, y Dios lo llevó al cielo para... También se dice que él es uno de los que va a luchar contra el anticristo al final de los tiempos, ¿no? Y vuelve a aparecer, padre, perdón que me interrumpa, en el Monte Tabor, en la transfiguración, vuelve a aparecer en el Monte ¿no? Tabor, Moisés. sí, con Moisés, porque claro, Elías quedó como el símbolo de los profetas, ¿no? El gran profeta, bueno, que anunció a la Virgen. O sea que algunos dicen que él ya se consagró a la Virgen antes de que la Virgen naciera, ¿no? Entonces se podría decir que es el primer devoto de la Santísima Virgen. Pero qué interesante eso del celo. ¿Ve? Yo ni sabía de que tenía un celo tan importante y luchar contra el demonio y todo, porque estaba en el centro de un paganismo exacerbado, ¿no? Sí, porque era un dios fenicio, ¿no? Era del dios de Baal, sirio. Baal, sí. Creo que fenicio. Fenicio, sirio. Sí. Padre, una pregunta que acá, ya empezaron las preguntas, nos envía Sofía de Capurro. Ella dice que una vez escuchó de un carmelita que esa 3 años de sequía es la sequía espiritual que tuvo el pueblo de Israel en esos años, y que con la llegada de la lluvia, claro, sí, se puede interpretar eso también. Se puede interpretar claro, así. Claro, cómo no, porque la nube trajo ese diluvio de gracias, como la Virgen trajo ese, bueno, se puede decir diluvio, infinitas gracias, nuestro Señor Jesucristo, que venía en el seno purísimo de la Virgen. Entonces esa nubecita es claro, es el consuelo, la esperanza, todas las gracias, que Jesús da a través de la Virgen, ¿no? Que es la medianera universal de todas las gracias. Entonces es un diluvio de gracias, y sobre todo el que tiene como una interpretación, se llama San Luis Grignion de Montfort, que eso ya es mucho más posterior, que es por 1700 ahora, que San Luis dice que va a haber un futuro en que esas gracias traídas por mariales, se puede decir, o que gracias van a ser más fuertes en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, a tal punto que él dice que los santos de los últimos tiempos van a ser, con respecto a los santos anteriores, van a ser como robles frente a gramíneas, o sea, césped, ¿no? Entonces, por eso quizás la vocación de Elías todavía tiene que desarrollarse así, de la devoción a la Virgen, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es. Pero qué interesante que usted nos habla de vuelta de San Luis Grignion de Montfort, que pide ser esclavo de María, y que gracias a Dios ustedes nos han consagrado una cantidad en Montevideo y en América Latina, ¿no? Eso es muy importante. Sí, la devoción, sí, San Luis Grignion fue el que más, se podría decir, explicitó la devoción a la Virgen, y que más penetró en toda la devoción y la hizo con más radicalidad, claro. Entregándose como esclavo. O sea, como él dice, el esclavo no tiene derechos, solo tiene deberes, y que y es importante tener deberes con la Virgen, lo más lindo de la vida. Y entonces que uno pierde su personalidad para que entre la personalidad de la Virgen en uno, ¿no? Claro. Es una esclavitud de amor. Pero bueno, entonces se dice que el profeta Elías sería el primer esclavo, el primer devoto de la Virgen, y por eso la orden carmelita es la orden profética por excelencia, y la orden más antigua, se puede decir, y bueno, que tiene ya en el Antiguo Testamento ya se puede decir que son los primorios de la orden carmelita, con el profeta Elías, con Eliseo, y bueno, y todos esa escuela de profetas que ellos tenían allí en el Monte Carmelo. Muchos de esos ermitaños del Monte Carmelo luego siguen a Jesús, ¿no? Porque claro, después del Espíritu Santo siguen. No sabíamos tampoco. Ahora, hay una cosa que algunos autores dicen que esos carmelitas
tuvieron una continuidad física con esos nuevos carmelitas que llegaron de Europa en la época de las Cruzadas para venerar el Santo Sepulcro y se quedaron a vivir allí en el Monte Carmelo, ¿no? Ahora, sí no tiene una continuidad así física, tiene una continuidad espiritual, ¿no? Claro. Porque es el mismo espíritu de Elías que mantuvieron sus ermitaños y que esos europeos que viajaron a Tierra Santa, bueno, con las cruzadas, quedaron allí viviendo como ermitaños, un comienzo de orden carmelitano, ¿no? Y entonces ellos se quedaron allí en esas grutas que hay allí en Monte Carmelo, pero bueno, luego ese reino de Jerusalén, que demoró, creo que duró unos 80 años, más o menos, 100 años, con los reyes Balduino, y bueno, ese reino fue conquistados por los musulmanes, entonces ellos tuvieron que retirarse de Tierra Santa. Claro. Y bueno, ellos ya tenían una regla que se le había dado un patriarca allí de Jerusalén, San Alberto, y bueno, ellos se van para Europa y ahí entra una especie de crisis esa orden. Una crisis en el sentido de que muchos no los recibían en Europa como una cosa nueva. Y bueno, anduvieron ahí medios errantes por toda Europa. Siendo digamos, la primera orden. La primera ¿no? orden, claro. Sí. Y llena de profetas. Pero bueno, siempre cuando hay una orden nueva, siempre hay complicaciones y bueno, no se comprenden a veces y bueno. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? El superior en esa época, ahí ya estamos en el 1251, era San Simón de Stock, un carmelita inglés, ¿no? Que él también vivía apartado. Stock es tronco, vivía en tronco, ¿no? ¿En un tronco? Sí. Toda vida ermitaño en un tronco. Desde los 12 años dice que ¿Ah, se sí? va a vivir. 12 años, Sí, dijo el padre Guiño. ¿Ah, sí? Y Y bueno, ahí sí. se le presenta a la Virgen y le entrega el escapulario, ¿no? Porque en ese momento estaba mayor la crisis, ¿no? Claro, estaba en plena crisis. Él también le estaba pidiendo a la Virgen una orientación para dirigir la orden, en cómo se debe caminar y cómo se debe... Y bueno, muchos fundadores pasaron por cosas así, que en San Juan Bosco, por ejemplo, en un momento complicado de la orden salesiana, fue a pedirle a la Virgen del Buen Consejo, allá en Llenazano. Hay una placa en Llenazano, aquí estuvo rezando, tratado en Bosco. Entonces, todos los fundadores así pasaban a veces por dificultades, como que parecería que la orden no iba a proseguir, pero bueno, siempre la Virgen y Dios permite esas cosas para mostrar cómo la obra es de ellos y no de los hombres, ¿no? Brillante. Todas las órdenes pasaron por eso. Y bueno, ahí le entrega el escapulario. Escápula significa hombro, ¿no? Que era como vendría a ser como un delantal, una ropa para trabajar, ¿no? Y ahí se lo entrega y diciendo que eso va a ser la protección para la orden y que va a ser con eso se va a expandir la orden y bueno, y a partir de ahí la orden se va expandiendo por toda Europa hasta hoy, ¿no? Después ellos tienen, yo no conozco mucho, pero tienen con Santa Teresa, ya por el 1500, tiene una división que hay entre los calzados y los descalzos, ¿no? Pero eso ya es más reciente y bueno, Santa Teresa vuelve a esa primera regla de los ermitaños y funda la orden de los carmelitas descalzos, ¿no? Que es las que tenemos aquí en Uruguay, ¿no? Existen calzados en Europa y bueno, después Santa Teresa le da todo el impulso sobre todo a la rama femenina, los carmelos, y también influye en la reforma en las ramas masculinas con San Juan de la Cruz, que es un poco era como que el director espiritual de Santa Teresa, ¿no? Y Santa Teresa, bueno, le da todo un impulso enorme a la orden carmelitana.
Luego también hay también en los años 1970, aquí ya venimos más para más tiempo más moderno. Después la orden carmelitana también tuvo una pequeña no digo división, pero ahí aparece una madre que se llama Madre Maravillas de Jesús. No sé si sí. escuchaban ahora. Sí. Sí. Que Sí, ella, o sea, iban a hacer una serie de reformas para modernizar el Carmelo, y ella se opuso y el Vaticano le aceptó mantener la antigua orden y bueno, entonces quedó la rama de las maravillosas que se llaman, las fundadas por la Madre Maravillas, y las descalzas comunes. Y bueno, eso más o menos la orden, la historia de la Virgen del Carmen, más o menos lo que yo sé. Debe tener 1000 cosas más, pero bueno. O sea, el grupo nuestro está muy relacionado con el Carmen porque los primeros en San Pablo eran terciarios carmelitas, ¿no? El doctor Plinio Correa Oliveira, Monseñor John Cla, eran todos profesionales o estudiantes, así, y se reunían en el monasterio de la Orden del Carmo, Lo Carmo, que se llama allí, que es lindísimo, todo barroco, muy bonito, allá en San Pablo, y bueno, ellos eran de la Orden Tercera, Sodalicio, Virgo, Flos, Carmeli. El prior era el doctor Plinio Correa Oliveira. Ellos usaban hábito para las ceremonias, ¿no? Hábito marrón con la capa blanca, ¿no? Y bueno, se dedicaban a rezar el rosario, a estudiar las cosas carmelitas, a rezar el oficio carmelitano, bueno, con el canto gregoriano, y bueno, y allí fue que el 7 de julio del año 56, el Monsieur John Cla, en esa época era John Cla, un estudiante, o sea, tenía 16, 17 años, conoció al doctor Plinio, y ahí, bueno, también entró en la orden tercera del Carmen, ¿no? Y entonces ahí tuvo mismo el hábito de los heraldos, es el escapulario sacado y el color marrón. El color marrón, claro. De los carmelitas. Heredamos de los carmelitas. Sí, cuando estuvo el padre David, usa el hábito muy parecido. El padre David es carmelita descalzo, que es párroco de acá, del Prado, del Prado. De Tía. Ah, mire, el padre David, uno paraguayo. No, el paraguayo es el padre Tomás. Ah, Tomás. Y David es uno chiquito que es boliviano. Boliviano, no lo ubico. No, yo conozco al paraguayo, sí. Tomás es. Tomás, sí. Sí. ¿Viste esa afinidad? Y ahora hay otro entonces? más que vino el otro día, que es Rodrigo. Rodrigo y el padre Carlos, que ya hace años que está. Que están allá. Pero está en San José de la San Montaña. José de la Montaña. Y Carmelita la están arreglando. Sí. Ah, mire. Están arreglando el templo, sí. Qué bueno, Todo sí. Lindísimo esa iglesia, fabulosa. Bien gótica. Bien gótica, sí. Pero sí, qué sí. interesante la unión de los heraldos. Entonces, ¿cómo fue esa evolución tan Bueno, linda? Los heraldos. Porque o sea, el origen tenían toda esa profecía y ese carisma carmelita, con carmelitano. razón. Después Qué también hay impresionante. una relación entre Fátima Sí. y el Carmelo, ¿no? A ver, Porque- esa tiene que decir, ¿cuál padre, es- a ver, cuál es la cómo es relación? eso. Claro, porque la Virgen del Fátima, la última aparición de la Virgen del Fátima, que fue el 13 de octubre, ella aparece con el hábito del Carmen, de la estación del Carmen, hábito marrón, con el escapulario y la capa blanca, ¿no? Y entonces, y bueno, y la hermana Lucía, primero se hace monja Dorotea y luego pasa al Carmelo de Coimbra, ¿no? Es Portugal. Entonces ahí tuvo una relación muy grande entre el Fátima y el Carmelo y la hermana Lucía, por esa aparición de ella como de la Virgen del Carmen, ¿no? de la Virgen de Fátima con el manto de la Virgen del Carmen. Claro. Y bueno, y los heraldos, como les decía, los primeros fueron congregados marianos allá en San Pablo, ¿no? Después el doctor Plinio Correa Oliveira fue presidente de la Acción Católica, de Junta Arquidiocesana de Acción Católica en San Pablo. Bueno, y luego ellos entran como terciarios carmelitas también en San Pablo. Ellos, tenían una revista que se llama El Legionario,
Bueno, y allí se reunían en el convento del Carmen en San Pablo, que es un convento barroco muy lindo. Ahí sucedió la primera ordenación de sacerdotes de los heraldos, también se dio allí en el convento del Carmen, ¿no? Y bueno, entonces quedó toda una relación. Después el doctor Piño fue abogado de la Orden del Carmen mucho tiempo. Y bueno, entonces quedó toda una relación muy grande entre los carmelitas y los heraldos. Qué linda historia. Sí, sí. Cómo la Virgen hace puentes, sí. y va dándole un carisma distinto dentro de lo que es. Por sí. ejemplo, acá nos dice Beatriz de Belvedere que ella desconocía la relación entre Fátima y la Virgen del Carmen, que a través de la hermana Lucía. Lucía, sí, sí. Sí, sí, qué importante. Sí, sí, es muy bonito, sí. El Carmen es una orden profética, es una orden que ha tenido muchísimos santos, ha tenido, bueno, como decía, todo esos prefacios, la Orden del Carmen, que fue todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, pues tiene Santa Teresa, Santa Teresita Niño Jesús, que también ella hace lo que se llama el inicio de la pequeña vía espiritual, ¿no? Santa Teresita vivió ya en el siglo XIX, pero ella inicia o sea, la gran vía espiritual vendría a ser de los grandes santos que hacían esas, no sé, pasaban a Paniagua o pasaban haciendo grandes penitencias. Y por ejemplo, yo conocí en España el beato Francisco Palau en la cueva donde él vivía, ¿no? ¿Un ermitaño, padre? Un ermitaño, ¿no? Francisco Palau, en Aitona, cerca de Barcelona, más o menos de Cataluña. Entonces fuimos a la cueva de él y entonces claro, aquí nos mostraron, acá es donde dormía. Entonces acá la almohada era una piedra, cuadrada, la cama era toda piedra también, un poco más lisa que las otras, pero bueno. Entonces Santa Teresita decía, eso no lo puedo hacer. Eso para mí no. Era muy frágil Santa Teresita. Entonces yo voy a ofrecer todos los sacrificios de la vida diaria, ¿no? Con todo el amor y con todo el cariño. Bueno, entonces eran sacrificios, por ejemplo, yo que sé, una vez le estaban probando un hábito y la monja, la costurera, le entró con el alfiler, entró a la piel, ¿no? Y entonces ella se quedó todo el día con el alfiler puesto en la piel, ¿no? Entonces esos pequeños sacrificios claro, que ella ofrecía con todo entusiasmo, con todo cariño, que inició lo que llama la pequeña vía espiritual, que es la que, bueno, el hombre moderno tan frágil y tan débil para esas grandes en la vida nuestra. Dormir en la piedra. Así que pero conoció a un ermitaño que no lo vio, conocí, vivió, observó donde se vio un ermitaño contemporáneo, porque dijo que era del siglo XIX. Francisco Palau Iker. Es beato. Es beato Francisco Palau. Bueno, es toda una historia. Pero contemporáneo del siglo XIX, dijo usted, padre, que era. Siglo XIX, sí, siglo XIX. Él es fundador de una rama de las carmelitas que se llama Carmelitas Misioneras. Acá tienen un colegio acá que se llama el Carmen, no sé si lo ubica. Sí, como no, ahí en Agraciada y Berro. Sí, pasamos por ahí. Sí. Y ahí tenían otro colegio en Artigas también. Creo que se llaman Carmelitas Misioneras, no sé si de la Caridad, algo así. Yo las conocí en Artigas, cuando tuvimos una misión allá en Artigas. Y bueno, el beato Palau fue un gran beato que luchó mucho contra todo el liberalismo del siglo XIX. Y tenía un diario que se llama El Ermitaño. Él después vivió un tiempo en una isla que se llamaba El Vedrá, cerca de las Baleares, ahí por Mallorca, en un peñasco que vivía solo él ahí. Y claro, era la gran vía,
Esas son las gran vías, ¿no? Que para hoy sí. Y sí, un peñazo. No, pero bueno, qué él fue exilado en interesante. Francia, fue toda una historia. Es muy linda la historia del Gato Palau. No la sabíamos, nunca habíamos. Sí. La verdad que es una alegría saber. Sí, sí. María Luisa dice, qué interesante Sí. lo que está contando el padre Alberto y qué débiles que somos los humanos de ahora, Sí, comparado igual. con eso. Y la señora Elena de San José dice que tampoco que desconocía el origen de los heraldos y su unión con los carmelitas. Carmelitas, sí, Dice sí, si sí. puede profundizar un poco más porque que el hábito y la Sí. escápula. El hábito, eso. claro, claro. Impresionante. Sí. El hábito, bueno, el hábito le heredó el escapulario de la Virgen del Carmen, este escapulario aquí. El escapulario, bueno, son dos telas, ¿no? Son dos telas que se unen en los hombros, ¿no? Sí. Por delante y por atrás, ¿no? Que, bueno, significan, bueno, por un lado la cruz que uno debe llevar, que está Diario. encima de los hombros, ¿no? Sí. También el escapulario es un sacramental, ¿no? Aprobado por la Iglesia, que protege a la persona contra los ataques del demonio, del mundo, la carne, ¿no? Y después si uno lo tiene que llevar con devoción, ¿no? Porque el escapulario también es garantía de la salvación, ¿no? O sea, porque la Virgen al San Simón de Stock le dice que quien lleve ese escapulario no va a morir en pecado mortal, ¿no? Entonces, pero lo tiene que llevar con devoción y lo tiene que llevar también, la vida tiene que ser acorde al escapulario, ¿no? El escapulario no es un amuleto que por tener escapulario uno puede hacer cualquier Claro. barbaridad. Y al contrario, o sea, tiene que llevar una vida de castidad en el Estado, puede ser casado, bueno, sin cometer infidelidades, si es soltero, que lleva una vida de castidad perfecta. Luego también llevarlo con devoción, con amor. Después, cuando le entregó el escapulario a San Simón de Stock, tenía, bueno, se me fue un poco, se me fue el santo al cielo, como que dice. Pero bueno, era más grande, ¿no? Era un escapulario que cubría Sí, una tela. la tela. Una tela y que Claro. dice que Después hicieron escapularios más chicos. Yo acá Sí. tengo uno chiquito. sí, está precioso. Para, Sí. para que todos aquellos que, bueno, no son religiosos, no pudiesen llevar el escapulario también. Claro. Pudiesen, Sobre todo el verano. el verano, claro, sí, sí. que El grande se complica el Me verano. complica, claro, sí, sí. No, y Era además... muy grande. sí, Yo tengo sí. uno que de los carmelitas es así, Así, de grande. mira que, Sí. no, sí, claro, Pero- hay que llevarlo siempre porque es una prenda que nos garantiza la vida eterna, ¿no? Y entonces siempre estar con él, por eso se hicieron estos escapularios que están revestidos de plástico, Tan bárbaro. para sí. si algunas personas quieren bañarse con el escapulario, si quieren bueno, dormir con el escapulario, porque la muerte uno no sabe No cuándo sabes nos si viene. vamos a despertar al Bueno, otro sí, día. sí, tiene razón, madre, sí, tiene toda la razón. Bueno, después que la Virgen le dio a San Simón de Stock el escapulario en 1251, 70 años después hubo un papa que llamó Juan XXII, ¿no? Que la Virgen se le apareció y le dijo que le daba lo que se llama el privilegio sabatino, ¿no? El privilegio sabatino es que si la persona muere con el escapulario, por ejemplo, un lunes, la Virgen lo va a rescatar del purgatorio el sábado siguiente, ¿no? Si muere un viernes, bueno, el otro día lo saca del purgatorio. Y si bueno, el sábado, capaz que es el mismo sábado, ¿no? No sé. Pero bueno, es un privilegio que la Virgen le dio a ese papa. Y bueno, y muchos santos usaron el escapulario y lo promovieron. Por ejemplo, uno de ellos, Don Bosco, cuando hicieron la exhumación del cuerpo de Don Bosco, muy interesante. Don Bosco estaba un poco momificado, ¿no? Y todas las telas del hábito estaban muy deshechas, ¿no?
pero lo que estaba impecable, así como recién puesto, era el escapulario. Claro. Impresionante. Ah, qué Sí, impresionante. Sí, Un sí, poco. sí, ¿no? Sí. Y lo mismo a Alfonso María Ligorio también, bueno, y así nosotros tratamos de difundirlo todo lo que podamos, el escapulario, así como el rosario, son como, bueno, una señal de protección contra todos los Claro. peligros que hoy existen, y también una alianza, es una alianza con la Virgen, el tener el escapulario, ¿no? Así como Elías le entregó el manto de Elías, le entregó a Eliseo, que significaba el espíritu de él que le entregaba. Claro. Pues a Eliseo, Elías, antes de partir para el cielo en ese carro de fuego, le dijo a Eliseo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedirme alguna cosa? Entonces yo quiero tu duplo espíritu, el doble espíritu de Elías, ¿no? Ah, Entonces ahí, cuando se estaba yendo, ahí le tira el manto, ¿no? Y el manto significaba eso, el espíritu de Elías que continuaba en Eliseo, ¿no? Y bueno, el espíritu de Elías está en el escapulario. El manto, el manto de la Virgen, que es el escapulario, la protección. Después también San Pío X, ya en 1910, porque mucha gente, sobre todo en los lugares de mucho calor, en África y bueno, en los países tropicales, el escapulario de tela se deterioraba mucho. Entonces San Pío X autorizó la medalla escapulario, Sí. que es de metal, o sea, de plata, Sí. no sé, que tiene por un lado el Sagrado Corazón y por otro lado la Virgen del Carmen, ¿no? Con los mismos privilegios que tiene el escapulario. Para esos sitios donde hace excesivo calor y se deteriora rápido. Se la rápido, tela y claro, todo. se deshumedece todo. Acá Gustavo Prandi desde Sarandí Grande dice: saludos y bendiciones al Padre Alberto y a todos los oyentes de Radio María. Pide por la Sí. paz del mundo y la importancia de llevar el escapulario cuando uno se puede ir al purgatorio perfectamente, Ya, dice, sí. y Sí, salvar sí. el alma, ¿no? Claro, sí. Al principio el escapulario era solo dado por los carmelitas. Después la iglesia lo extendió a todos los padres que se ordenan poder imponer el escapulario. El escapulario tiene que ser impuesto por un padre. Es una sola vez Ahí está. en la vida. Y hay es una... una oración. Yo tengo acá el bendicional. Una oración. O sea que la imposición del escapulario es una vez en la vida. Si se pierde o se corrompe por el calor, por la transpiración, ¿qué pasa? Ahí está. Pero también se lo tiene que bendecir No, el padre, o se lo sea, puede poner uno así. Se lo puede poner sin bendición, pero bueno, mejor es tenerlo bendito. Claro, lo llevas de porque vuelta con el es sacerdote. Sí. Lo llevas de vuelta con el sacerdote y Sí, ahí sí. evidentemente Es un sacramento. se Sí, sí. bendice de vuelta. Pero la no imposición es no es- válida una sola vez una en la sola vida. vez. Está, Sí, eso es sí. fundamental. Sí, sí. Eso es muy importante. Qué bueno, padre. No sé si quieren que le muestre. Acá Sí, sí, tengo el bendicional. Queremos que lo muestre, sí. Es impresionante. si se ve. No sabíamos nada de esto. Quedamos no, sorprendidos y creo que los oyentes también. Díganos. acá está la bendición. Entonces, la bendición, si quieres se las leo. No Sí, sé, sí, Sí, es un padre. léalo, poco- padre, es es un hermoso. poco larga, pero bueno, está. Para aquellos Sí. que tienen las casas, que todavía Claro, no. el Señor no es- Jesucristo, Salvador del género humano. Esta es la bendición: santificad con vuestra diestra este escapulario, el cual por vuestro amor y de vuestra madre, la Virgen María del Monte Carmelo, vuestro siervo o vuestra sierva, lo llevará, para que, protegida del enemigo maligno, por la intercesión de la misma vuestra madre, persevere en vuestra gracia hasta la muerte. Vos que vivís y reináis por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces ahí se bendice el escapulario con agua bendita, ¿no? Luego el padre se lo entrega y se lo pone, y se lo pone en la cabeza, ¿no? Y se recibe este hábito bendito, rogando a la Santísima Virgen que por sus méritos lo porte sin mancha y te proteja de toda adversidad y te conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Y acá viene, dice: yo, el sacerdote, por el poder a mí concedido, te recibo en la participación de todos los bienes espirituales conferidos por el auxilio misericordioso de Jesucristo a los religiosos del Monte Carmelo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea, que la persona que tiene el escapulario pasa a ser miembro de la orden carmelita, ¿no? Entonces Y es muy la gente no lo sabe. claro, No lo sabe. eso mucha gente no sabe, porque No, todas las eso es gracias fundamental, claro. que la orden carmelita recibe también Le reciben a él por contigüidad. porque recibe a los Pero que tienen escapulario. acá pide Delfia que le quedó muy claro que solo es la imposición una sola vez en la vida y alcanza. Si se rompe, se deteriora, Después lo que compra sea, uno en cualquier compramos, lugar. vamos con el sacerdote, lo bendice. No es obligación la bendición. No pero es obligación, pero está bueno. Mejor, claro. Claro. Con una medalla mejor bendecirlo que no, pero Sí, si claro. consigue un escapulario sin bendecir. Y entonces después Y lo que le llama la atención también acá, dice Delfia, es que no sabía que brindaba protección contra el diablo, además de, claro, de sí, esa sí, salvedad del sábado, ¿no? ¿Verdad? sí, Sí. el demonio, el mundo y la carne. Y después al final tiene una bendición que dice: te bendiga el creador del cielo y la tierra, Dios omnipotente, a la persona, ¿no? Que se dignó recibirte en la hermandad de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. A ella imploramos que en la hora de vuestra muerte aplaste la cabeza de la antigua serpiente y por fin alcances la palma y la corona de la herencia eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahí termina la bendición. Y después también antiguamente se obligaba a las personas a rezar lo que se llama el oficio parvo carmelitano y un oficio a la Inmaculada Concepción, ¿no? Después también tenía obligación de abstinencia de carne, no solo los viernes, sino también 2 días más a la semana. Tenía varias cosas así. Todo eso se fue reduciendo a 3 Ave Marías, ¿no? Entonces la persona debe rezar 3 Ave Marías por día, o sea, 3 Ave Marías. Entonces, si se olvida, bueno, no hay problema, lo retoma. Pero el que reza el rosario ya Reza, claro. Ya están Reza, incluidos ahí, ¿no, padre? Claro, sí, Eso sí. por portar el escapulario. escapulario, Sí, tenemos sí, que sí. necesitar. sí. ya rezando el rosario están incluidos, tres. pero Claro, Está bien. 3 Si Ave por X Marías causa- al día por portarlo. Claro, Muy bien. la persona se acuerda que tengo el escapulario, porque muchas veces la gente se lo pone, después se olvida, se lo deja por nosotros ahí. tenemos siempre. Ah, sí. Yo lo tengo acá. Siempre lo tenemos acá. Claro, sí, Desde sí. que nos impusieron allá en Carmelita el padre David. ¿Ah, sí? Me lo saco para bañarme. Claro. ¿Es cierto que hay gente que tiene un escapulario para Sí, bañarse sí, y sí. otro? Sí, sí, yo tengo eso, sí. Porque así no, ni en ningún instante Ni un dejamos el instante, escapulario ni para claro, bañarnos. Ni para bañar. Ah, qué bueno, eso tampoco lo sabíamos. Claro, sí, sí. Sí. Sí, porque bueno, ahí nos dice acá un oyente que ella tiene 2. La señora Graciela dice que tiene 2, uno cuando se baña y otro Claro. después para sí, sí. todo el día. No, ¿Es olvídate. una cantidad de oyentes que están con el escapulario? Claro, y también dice que podemos usarlo si estamos en situación de peligro, si vemos que vamos a tener una situación que es muy peligrosa, nos sugieren que lo portemos, Claro, ¿no, padre? claro. Sí, Sí. hay un caso ahí en Guatemala, pasó A ver. en 1956, creo que fue. Una señora joven, iba en un avión, iba, no sé para El Salvador, una cosa así, el avión se empezó a caer, se empezó a derribar. Y bueno, ella, aquí estamos todos perdidos, entonces ella se agarró el escapulario, ¿no? Agarró con fuerza. Ok, Y bueno, la única que se salvó fue la señora de ahí portaba. del escapulario. accidente ese. Y así hubo muchos casos, por ejemplo, otro caso de una persona que se quería suicidar, ¿no? Y tenía el escapulario y se tiró de un puente y no conseguía como que ahogarse, no conseguía. Y ahí se enteró, agarró el escapulario, o sea, se dio Eso. cuenta que él tenía el escapulario. Claro, Entonces, en el como que no momento. había forma de suicidarse. Y ahí se salvó.
pero bueno, hay cantidad de cosas así. El escapulario está lleno de milagros y bueno, yo creo que todos los santos usaron el escapulario y usan el escapulario. Claro que nosotros los laicos no sabíamos eso, que ellos lo usan, pensamos que no, que claro, no lo solo los usan. ¿Y sacerdotes. fue la iglesia que permitió que los laicos lo pudiéramos usar? Claro, ¿cómo fue? Bueno, ahí no sé cómo fue eso. Yo sé, al ser parte de la orden carmelita, Claro. quizás para los terciarios carmelitas, y ahí empezó. Pero Claro. lo que yo sé que la iglesia autorizó a los otros sacerdotes que no son Claro, es lo carmelitas mismo. a Ahí- imponer el Ahí escapular. ponen el ahí escapular. cuando autoriza. Pero los laicos no sé cómo fue, no sé, realmente ahí tenía que estudiar un poco más. Sí, lo ponemos a la próxima. Para la próxima. Para seguir leyendo, a ver, que todos estemos indagando. Está Claro. buenísimo. Claro, Está la iglesia buenísimo, es increíble, ¿no? Es Pues increíble. un mar de cosas, más que un mar, es algo infinito. Es infinito. infinito. Y no puede pasarse la vida que no. Que no da el tiempo, da el tiempo para para- seguir. La señora Siempre nos Rosana, sorprende, nos sorprende. la señora Rosana del La Prado Virgen. dice que hace 5 años, cuando tuvo su tercera niña, su tercera Claro, sí. su tercera hija, fueron a Carmelitas del Prado. Claro, toda gente del Prado Claro, sí, claro, Carmelita, dice que se lo impuso a toda la familia. Están todos ¿Ah, mire? los 5 integrantes de la familia, ella, el esposo y los 3 hijos, siempre con el escapulario. claro. Sí. No, Y fundamental. sabía si lo rezar, que cuando no puede rezar el rosario en familia, rezan sí en familia 3 Ave María. Esa de Marías. Sí, Bueno, sí. sí. Como dijo la hermana Kirvina, que antes de dormirse había que rezar las tres Ave A María. Marías. Sí. Hay una devoción a las 3 Ave Marías Antes de dormir. antes de dormir y, Así que y al estaría despertar. Sí, muy sí, relacionado. Sí. Sí, así que por La, eso sí. la señora Graciela de Montevideo dice: hola hermanos, hola Padre Alberto, misericordia Señor, y dice que ella lo utiliza y se lo da ya bendecido por el sacerdote, a pesar de que a veces los sacerdotes no tienen tiempo de imponerlo a los enfermos graves. Claro. Sí, fundamental, claro. Yo siempre ¿Eso se que voy puede a- hacer, sí, padre? Claro, sí, Usted sí. se los O da, sea, padre, como a los laico, enfermos sí. graves. Yo siempre que Yo- traigo- pero Pero va a ella haber decía, muchos si es enfermos. eso se Sí. puede realizar. Mire, yo siempre, mismo que estén en coma, Sí. siempre le doy la unción, la bendición, etcétera, y siempre lo pongo bajo condición, ¿no? O sea, A ver. leo esta oración y le impongo el escapulario. Bueno, muchas veces lo tengo que imponer en la muñeca porque no están con todos los tubos. Claro, ahí, sí, es trágico. y entonces, pero siempre, yo eso lo consulté, Bajo condición. bajo se condición, llama. o sea, porque la persona no está consciente, ¿no? Sí, pero tiene una protección. Y entonces dijo, bueno, bajo condición, si Dios acepta esto, bueno, que se muera con el escapulario, ¿no? Y la pregunta era si los laicos, a pesar de que puede estar bendecido o no, ese escapulario lo puede imponer a un enfermo. No, tiene que ser un sacerdote. Tiene que ser un sacerdote. Claro. Ahí Sí, está. sí, Claro, tiene que O ser sea, un tiene que ir el sacerdote. sacerdote y El sacerdote. ahí está, eso es lo que quería ella saber, porque Claro. le ha llevado a muchos enfermos. Sí. Dice que en algunos enfermos se han mejorado notoriamente. Claro. Sí. No, siempre es bueno tener, es como una medalla milagrosa, es un sacramental, ¿no? De la iglesia. Ahí está. Pero Pero la tiene que ser imposición el tiene que ser un sacerdote. Tipo, ahí está, Sí, sí, Graciela responde. ¿Y usted tiene casos que han mejorado los pacientes, padres? Bueno, Ayuda. algunos sí, pero bueno, yo le doy la unción de los enfermos y algunos han mejorado, sí, es curioso, sí. Pero bueno, ahí se une el sacramento. Claro, una cosa es el sacramental y otra cosa es el sacramento, ¿no? El sacramento son los 7 sacramentos: bautismo, orden, matrimonio, etcétera, comunión, el sacramento produce la gracia por el hecho de usted rezar la fórmula del sacramento, ¿no? Sí. Todo sacramento tiene materia y forma, ¿no? Tiene, por ejemplo, el bautismo, la materia es el agua, ¿no? Y la fórmula, yo te bautizo en nombre del Padre. Ahora, ahí, como es un sacramento, se produce la gracia, ¿no? Y la persona queda
libre del pecado original, por ejemplo, en el caso del bautismo, ¿no? Sí. O en el caso de la Eucaristía, cuando el Padre dice, esto es mi cuerpo que se ha entregado por usted, ¿no? Ahí se produce lo que se llama la transustanciación, o sea, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino para ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Por más que el Padre esté, vamos a poner, en pecado mortal, por ser Padre, produce la gracia, produce la consagración. Esos son los sacramentos. El sacramental son objetos que la Iglesia da una bendición a esos objetos. Depende de mucho de las disposiciones del fiel, ¿no? Entonces, si el fiel tiene mucha fe, mucha devoción, ahí el sacramental produce todos sus efectos, ¿no? Si la persona tiene poca fe o poca devoción, etcétera, bueno, ahí más difícil, pero igual siempre existe la posibilidad de que la persona, por más que no tenga fe, se convierta, y hubo casos Sí. maravillosos de, por ejemplo, la medalla milagrosa, es otro sacramental, de conversiones. Después hay también escapulario que se llama escapulario verde, no sé si es, No. Sí. es de una santa, yo no me acuerdo bien, que tiene la gracia del escapulario verde es convertir personas empedernidas, ¿no? Es fuerte ese Sí. escapulario, entonces. Entonces, esta santa se lo daba a, yo no me acuerdo, creo francesa, se lo daba, tenía en los asilos de ancianos, que mucha gente iba y que es completamente atea y contra la iglesia y estaba empedernida, ¿sí? Entonces ella se lo ponía debajo de la almohada o entre la ropa, cosas así, y la persona antes de morir pedía la confesión, ¿no? Entonces, pero yo ahí tendría que estudiar un poco más eso del escapulario verde. Bueno, un poco lo mismo la medalla milagrosa. La medalla milagrosa tiene ese efecto de la conversión, ¿no? Está famoso, por ejemplo, el famoso Tobías de Ratisbon, no sé si ubican. No, no. ¿Vieron la clase que estamos recibiendo? No, Impresionante. No, pero eso es lo Tobías. hermoso. A ver cómo es eso, Tobías. No, voy a leer esto porque después nos cuenta de Tobías. Padre, mire, usted dijo que depende de la persona. Del sacramental, sí. Del sacramental. Sin embargo, la señora Graciela de Colón dice lo siguiente: buenas tardes, bendiciones para todos. A mí me lo impuso el sacerdote que me bautizó con 8 días de nacida, le impuso la medallita de plata. Y Graciela de Colón es católica practicante Sí, la y conocemos. gran oyente de Radio María. O sea, fíjense La hemos que conocido, cuando sí. se le impuso Graciela Qué bárbaro. era una bebé de 8 días. Claro, mire Y usted. sin embargo, la medalla del escapulario. Mire qué bien, mire qué bueno, claro, y ella no tenía conciencia también, No, se lo padre, puso la no te madre, impos- claro. y sin embargo, Sí. la Virgen actuó y es Actuó una ella. devota, Sí, devota es. Qué bueno. Sí, la vimos. pero se da cuenta, ¿no? Ah, en la bueno. parroquia, Así. el Graciela. santuario Eh, de María María Auxiliadora. Auxiliadora. De María Allí sí Auxiliadora. la vimos en una transmisión que fuimos Sí. a hacer. Ah, ¿sí? en la Padre, fiesta. y nos preguntan a ver cómo es ese No, eso fue la medalla milagrosa. la medalla milagrosa. ¿Qué La medalla pasó? milagrosa. Eso es otro sacramental, Sí. ¿no? Sacramental depende mucho, como decíamos, de la devoción y la fe de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, la medalla milagrosa, como ustedes saben, fue entregada por la Virgen a Santa Sí. Catalina de Labouré en Francia, que hay hijas de la caridad, ¿no? Bueno, en 1830, fue el 27 de noviembre. Bueno, ahí qué pasó, ahí se expandió muchísimo la medalla milagrosa y había un francés, que era un noble francés que era embajador de Francia en Roma, ¿no? Y cuando todavía Roma pertenecía a los estados pontificios, todavía no se había hecho, Roma no era un estado independiente en los estados pontificios. Bueno, entonces ahí él tenía un amigo que era judío, que se llamaba Tobías de Ratisbon. Él pertenecía a esa familia famosa de banqueros de los Rothschild, ¿no? Que
bueno, hasta hoy son muy ricos. Bueno, entonces él discutía era un judío, pero era un judío liberal, que él no practicaba nada tampoco, y bueno, entonces salían a pasear por Roma, entonces él decía, bueno, por nuestra amistad, yo te pido que lleves esto, ¿no? Entonces le dio la medalla y dice, bueno, está bien, por nuestra amistad. La puse en el bolsillo, no importa nada, así como diciendo, bueno, estaba para no perder la amistad, porque se llevaban muy bien y que salían a pasear por Roma, viendo las iglesias y bueno, entonces ahí ¿qué pasó? Estaban paseando por Roma y entonces pasan por una iglesia que hasta hoy existe, se llama Santa Andrea del Efrate, ¿no? que queda cerca, bueno, ahí en Roma, esto en la parte de Roma antigua, y entonces yo voy a encargar una misa por una persona que murió, entonces, bueno, yo te espero acá afuera, pues no sé qué, pues como no quería entrar a la iglesia, ¿no? Entonces, ahí de pronto él va y entonces él siente como una fuerza que lo hace entrar a la iglesia, ¿no? Y de pronto, frente a un altar de San Rafael, altar lateral, se le aparece la Virgen. Y entonces, que se llama la Madonna del Milagro, no sé si el milagro. El milagro. Y bueno, entonces él queda muy impresionado, entonces bueno, ahora ya entendí todo, la Virgen me explicó todo, entonces cuando vuelve el amigo lo ve rezando, arrodillado, no sé qué, ¿no? Entonces ahí fue que se bautiza y bueno, y él funda una orden para la conversión de los judíos, ¿no? La se llama la Orden del Monte Sión, ¿no? En San Pablo hay colegios de la Orden del Monte Sión. Y entonces eso le quería decir porque este judío llevaba la medalla milagrosa sin ser devoto, ¿no? Por eso la medalla milagrosa o el escapulario, por más que la persona no sea devota, la Virgen sabe igual le va a ayudar. A quién tiene que actuar. A quién tiene que actuar. Y evidentemente gracias se voló el tiempo con la participación de los oyentes, pero quedó bien claro lo que es imposición, lo que es poder reponerlo, lo que es bueno siempre que lo imponga, es exclusivo y la imposición por un sacerdote, a pesar de que uno de buena voluntad se lo quiera entregar, ¿no? ¿Verdad? Claro, y que sí, que los milagros existen con los sacramentales, ¿no? Porque claro, el caso de este judío, el caso de usted que lo ha impuesto bajo condición, evidentemente. No, claro, hay que aprovechar las cosas de la iglesia, la medalla de San Benito, la medalla milagrosa, el escapulario, hay mil cosas así, el detente. Claro. Y hoy justo que San Benito Abad, el famoso. Es la medalla de San Benito, claro, sí. Así que hoy tuvimos toda una hermosa clase con el padre, que el 18 no tenemos transmisión porque es fecha patria, el 25 el padre Alberto no va a estar, pero en agosto nos reencontramos de vuelta, en agosto, viste, nosotros antes había en este horario un programa de música. Ahora la música la pone usted para los dedos nuestros. Para la Virgen. Para la Virgen. Ella piensa todo. Ella piensa todo. Bueno, lo único que nos queda decir, Marisita, es Ave María y adelante. La bendición. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los oyentes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Chau. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.